Olimpia era uno de los santuarios más famosos y respetados de la antigüedad, cuna de los primeros Juegos Olímpicos. En medio del recinto sagrado, llamado Altis, se erigió un majestuoso templo en honor al rey de los dioses, templo que se convertiría en el modelo canónico del orden dórico. Una inmensa estructura dentro de la cual descansaba la gran estatua de oro y marfil de Zeus, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este nuevo encuentro sobre templos griegos veremos su historia antigua y contemporánea, así como su arquitectura y la suerte que padeció la estatua que estremecía a todo aquel que se atrevía a contemplarla. El templo de Zeus en Olimpia. El templo de Zeus se encuentra en el antiguo santuario panhelénico de Olimpia, al noroeste del Peloponeso, en un valle formado por las confluencias de los ríos Alfeo y Cladeo y bajo el monte Cronos. La zona circundante al santuario estuvo habitada desde el Neolítico, pero nunca, en toda su historia, se erigió allí una ciudad, siendo el poblado de Pisa el asentamiento urbano más cercano, lo que demuestra que el sitio fue considerado sagrado desde época prehistórica. La primera construcción de la que tenemos constancia es un túmulo heroico de época micénica, sobre el cual se erigió luego el Pelopion o templo de Pélope, el mismo héroe mitológico que diera su nombre al Peloponeso. Había, además, un oráculo de Gea y evidencias del culto de otras divinidades, como Temis e Ilitia. No sería hasta la llegada de los etolios en los siglos XI y X antes de la Era Común que se empezaron a adorar otras deidades en el santuario, especialmente Zeus y Hera. Desde épocas remotas, Olimpia estuvo controlada por la ciudad de Pisa, pero en el año 776 antes de la Era Común, el rey Ífito de Elis, por mandato del oráculo de Delfos, organizó los primeros Juegos Olímpicos en el sitio, dando origen a una larga serie de disputas por la posesión del santuario. A fines del siglo VIII, Elis padeció un debilitamiento político del que se aprovechó la ciudad de Pisa para recuperar el control del santuario. Y cerca del 650 antes de la Era Común se edificaron los primeros monumentos en Olimpia, como el Templo de Hera y el Pelopion. Para el 580 antes de la Era Común, los eleos, con ayuda de los espartanos, consiguieron derrotar a los de Pisa y recuperar el control sobre el santuario y la organización de los Juegos Olímpicos. Un siglo después, Pisa recobró fuerzas para reclamar Olimpia por medio de las armas, pero los eleos no solo volvieron a vencerla, sino que esta vez la arrasaron hasta los cimientos. Elis, que hacía poco había abolido la monarquía, decidió emprender la construcción de un fastuoso templo consagrado a Zeus en Olimpia para conmemorar su victoria militar sobre la ciudad enemiga y la posesión definitiva del santuario, cuna de los Juegos Olímpicos. Y para ello se empleó el botín de guerra obtenido tras el saqueo y destrucción de Pisa. Para diseñar y ejecutar la obra, se eligió a un arquitecto local llamado Libón, mientras que el programa escultórico fue encomendado al célebre ateniense Fidias. Y así, en el año 470 antes de la Era Común, se comenzó la construcción de lo que sería el templo dórico canónico por excelencia. El gran templo de Zeus en Olimpia, en cuyo interior descansaba la impresionante estatua crisoelefantina del rey de los dioses, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cuando fue acabado en 456, se convirtió en la estructura más grande y monumental de Olimpia y en el centro simbólico y religioso del santuario, lo que terminó por desplazar el culto de Hera y el oráculo de Gea.
Según la tradición, el templo fue construido con las rocas de las ruinas de Pisa, pero en realidad Libón utilizó piedra caliza de la zona, concretamente de una cantera ubicada a 14 kilómetros al este de Olimpia. Debido a que la piedra no era de buena calidad, se decidió revestirla de estuco para blanquearla y darle la apariencia de mármol. Se trataba de un templo dórico, períptero y hexástilo, lo que significa que tenía 6 columnas en cada extremo y 13 en los laterales, obedeciendo a unas proporciones perfectas basadas en el número de columnas frontales multiplicado por 2 más 1. Es por esta proporción tan bien calculada que el templo de Zeus se volvió canónico del orden dórico. En conjunto, el edificio medía 64,1 metros de largo por 27,6 metros de ancho y toda la estructura descansaba sobre una plataforma escalonada de 3 peldaños llamada estereóbato, con una gran rampa frontal que permitía el acceso al templo. El peristilo tenía un total de 34 columnas dóricas de fuste, con 20 estrías de aristas vivas cada una. Alcanzaban una altura de 10,43 metros y tenían un diámetro de 2,25 metros en la base y 1,72 metros en la parte superior. No tenían basa y se apoyaban directamente sobre el escalón superior del estereóbato, llamado estilóbato. Por encima de las columnas, unos motivos geométricos decoraban el arquitrabe, y el friso estaba decorado por una sucesión de triglifos y metopas adornadas con grandes escudos de bronce. Una estructura de madera sostenía el techo, formado por tejas de mármol traslúcido de Paros que permitían un tenue paso de la luz natural al fin de iluminar el interior del templo. Toda la cornisa del tejado estaba rematada con esculturas con forma de cabezas de león. De estas esculturas han sobrevivido unas 39, siendo algunas de piedra y otras de terracota, lo que evidencia múltiples reparaciones del tejado en el pasado. Por otra parte, las 4 esquinas del tejado estaban coronadas con trípodes de bronce como símbolo de triunfo, tanto militar como deportivo. En ambos frontones se esculpieron majestuosos grupos escultóricos de 26,5 metros de largo y con una altura máxima de 3,3 metros en el centro. Se elevaban a más de 12 metros del suelo y fueron esculpidos con mármol pario de excelente calidad entre los años 470 y 460 antes de la era común. El frontón este, el que se hallaba sobre la entrada principal del templo, era obra del escultor Peonio de Mende, y en él se retrataron los momentos previos a la mítica carrera de carros entre Pélope y Enómao, por la mano de la princesa Hipodamia y el reino de Pisa. En el centro del grupo se erguía imponente la figura de Zeus como árbitro de la carrera, y a sus lados los contendientes con sus carros, que eran de bronce y que no han sobrevivido. El frontón oeste, en cambio, representaba la centauromaquia, la guerra que enfrentó a lapitas y centauros, como alegoría de la lucha entre la civilización y la barbarie. El conjunto fue esculpido por Alcámenes de Lepnos, también a partir de mármol pario. Pero, a diferencia del frontón oriental, el occidental se caracterizaba por un mayor movimiento y violencia de la escena. En el centro se hallaba un Apolo de 3,10 metros de altura, sosteniendo un arco de bronce, y a sus lados estaban los héroes Teseo y Pirítoo, a punto de matar a 2 centauros. Sobre los tímpanos de ambos frontones se erguían unas grandiosas acroteras con forma de la victoria alada, obras tal vez de Peonio, que recordaban la victoria de los eleos sobre Pisa. Debajo del tejado y cruzando el peristilo se encontraba el conjunto del templo formado por el pronaos, la cela y el opistodomos. En el pronaos se hallaba la gran puerta de bronce, y aquí se colocaban las ofrendas votivas dedicadas a Zeus, entre las que históricamente destacaban 25 escudos de bronce, una estatua del rey Ífito y el famoso trono de oro de Arimnesto. En el extremo opuesto del templo se encontraba el opistodomos o cámara trasera, similar en diseño al pronaos. Tenía una hilera de bancos de piedra junto a las paredes para que los visitantes pudieran descansar.
Tanto el pórtico del Pronaos como el del Opistódomos estaban decorados por un friso de 12 metopas con esculturas en relieve que representaban los trabajos de Heracles. Estaban hechas de mármol, medían 1,5 por 1,6 metros y fueron esculpidas entre los años 470 y 450 antes de la Era Común. De marcado estilo severo, estaban pintadas sobre un fondo azul que aumentaba la sensación de profundidad. Entre el Pronaos y el Opistódomos se encontraba la cela o naos, el santuario propiamente dicho. Medía 28,7 metros de largo por 13 metros de ancho y estaba dividido en 3 partes por 2 hileras de 7 columnas dóricas cada una. Superpuestas había otras 7 columnas más que sostenían el techo y un segundo piso, al que se accedía mediante 2 escaleras ubicadas a ambos lados de la puerta de ingreso a la cela. Una vez dentro, el visitante no podía más que admirar y sobrecogerse ante la colosal estatua de oro y marfil de Zeus, obra de Fidias, que ocupaba prácticamente todo el espacio libre y casi tocaba el techo. Frente a la estatua había un espacio rebajado de unos 12 centímetros de profundidad que formaba un cuadrado de piedra caliza de 6,5 metros de lado y en el que se vertía aceite lustral. Se discuten 2 teorías sobre la utilidad exacta de este estanque de aceite. Para unos otorgaba las condiciones necesarias de conservación de la estatua, la cual era cuidada y preservada por los fedrintas, que debían hidratarla con aceite periódicamente. Para otros, en cambio, el estanque servía para reflejar la luz del sol que entraba por la puerta principal. La magnífica estatua de Zeus, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba hecha de oro y marfil sobre una estructura de madera y ocupaba el amplio pasillo que se construyó para alojarla. Medía más de 12 metros de altura y descansaba sobre un pedestal de piedra de 9,8 metros por 6,5 metros, decorado con el nacimiento de Afrodita. Zeus hallaba sentado en un trono, con el torso desnudo y un manto sobre el regazo. Llevaba la cabeza decorada con una corona de olivo, una victoria alada en la mano derecha y un cetro rematado con una inmensa águila en la izquierda. Su mirada apuntaba hacia abajo, hacia donde se pararían los visitantes, confiriéndole un aspecto paternal y protector. La piel de Zeus estaba modelada con marfil tratado con vinagre para ablandarlo, mientras que las sandalias, el manto, la corona, la victoria y el cetro, así como todo el trono, eran de oro puro. El trono, además, tenía incrustaciones de piedras preciosas y ébano, y contaba con relieves en el respaldo, los apoyabrazos, las patas y el travesaño. Era tan alto e imponente que se decía que si Zeus llegaba a pararse, atravesaría el techo del templo. Debido al carácter sagrado e inviolable del santuario de Olimpia, el templo y la grandiosa estatua de Zeus se preservaron por más de 800 años. La celebración de los Juegos Olímpicos cada 4 primaveras hacía que miles de personas peregrinaran al santuario para presenciar las competencias y el magnífico edificio que Libón erigiera. En el año 374 antes de la Era Común, un terremoto hizo que las 2 figuras más alejadas del frontón oeste se cayeran y rompieran, siendo necesaria su reconstrucción, pero esta vez con mármol pentélico. En el siglo I de la Era Común, el suelo del templo fue embellecido con baldosas hexagonales de mármol, ya que hasta entonces solo había sido de piedra caliza revestida de estuco. Los romanos tenían en gran estima este santuario y sobre todo la estatua del dios que descansaba en el interior del templo. Se cuenta, sin embargo, que en una ocasión el emperador Calígula, al enterarse de la existencia de la estatua, ordenó que la sacaran del santuario y se la llevaran a Roma para, una vez cortada la cabeza del dios, pusieran una suya en su lugar. Pero cuando los enviados de Calígula entraron en el templo, oyeron una estruendosa risa que provenía del interior de la estatua y, llenos de pavor, huyeron sin cumplir las órdenes del emperador.
En el año 174 de la Era Común, el viajero y escritor Pausanias visitó el santuario y dejó por escrito todo cuanto había visto del templo y otros monumentos en su célebre Descripción de Grecia. El principio del final llegó en 393, cuando el emperador bizantino Teodosio I ordenó el cese de todo culto no cristiano, incluyendo los Juegos Olímpicos que venían celebrándose por más de 1000 años de forma ininterrumpida. Con todo, Olimpia seguía siendo visitada por aquellos que se rehusaban a abandonar la religión helénica, hasta que, en el 426, Teodosio II ordenó quemar y destruir todo el santuario y los maravillosos monumentos que en él se habían levantado. No sin antes asegurarse que la gran estatua de oro de Zeus fuese llevada a Constantinopla, donde fue alojada en la mansión de Lauso. No mucho después, en el 475, dicha mansión sufrió un terrible incendio en el que se perdieron todas las reliquias que en ella se guardaban, incluyendo la estatua de Zeus. Dos grandes terremotos ocurridos en el Peloponeso en 522 y 551 terminaron por destruir lo poco que quedaba en pie del templo. Seísmos posteriores, sumados a los desprendimientos del monte Cronos y las crecidas del río Alfeo, hicieron que el santuario de Olimpia quedara enterrado bajo una capa de tierra de 4 metros de profundidad y cayera en el olvido por más de 1200 años. No fue hasta 1723 que el monje francés Bernard de Montfaucon, gran lector de Pausanias, le sugirió al obispo de Corfú que se buscara el antiguo santuario de Olimpia. Su petición, no obstante, fue rechazada, pero despertó el interés de otras personas, como el anticuario inglés Richard Chandler, quien en 1766 consiguió identificar el sitio en las confluencias de los ríos Alfeo y Cladeo. Al año siguiente, el historiador alemán Johann Wickelmann organizó una primera excavación, pero falleció antes de obtener el permiso de las autoridades. Finalmente, en 1829, el arquitecto francés Guillaume Bluet empezó a excavar en la zona del santuario y durante 6 semanas fue descubriendo numerosos objetos, como las metopas del templo, que inmediatamente fueron sacadas de Grecia y llevadas a París para ser exhibidas en el Louvre, lo que provocó que las autoridades locales le retiraran el permiso de excavación. Las ruinas a medio excavar de Olimpia debieron esperar hasta 1873, cuando el historiador alemán Ernst Curtius convenció al emperador Federico III para que negociara con el gobierno griego un nuevo permiso de excavación, dirigido esta vez por una delegación germana. Permiso que finalmente se firmó en Atenas en 1874 y que el Parlamento helénico ratificó al año siguiente. Se trataba de uno de los acuerdos internacionales más importantes de la historia de la arqueología, que evitaba además el expolio. La primera campaña de excavación se desarrolló entre 1875 y 1881 a cargo del propio Curtius y del arqueólogo alemán Friedrich Adler, con ayuda de Wilhelm Dörfel, que había trabajado con Schliemann en Troya y Micenas, pero esta vez basándose en un riguroso estudio estratigráfico del yacimiento. Los trabajos de Curtius y compañía se publicaron en 1890 y representaron toda una novedad frente a otras divulgaciones arqueológicas de la época, y es que, junto a planos y dibujos del santuario, se publicaron también fotografías. Los trabajos de excavación en Olimpia continuaron en 1936 hasta 1966 a cargo del Instituto Arqueológico Alemán. Y en 1990, con miras a los Juegos Olímpicos que se celebrarían en Atenas en 2004, se comenzaron obras de reconstrucción de varios monumentos alrededor del templo de Zeus, del que solo se pudo poner en pie una de sus imponentes columnas. En 1989, el templo de Zeus y todo el yacimiento arqueológico de Olimpia fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.